A ver. Entonces vamos a la parte de perímetro, área y volumen. Entonces, recuerden, si tienen alguna pregunta o alguna duda, me pueden decir. Nada más enciendan sus micrófonos. Entonces, el primer tema que vamos a ver es el de perímetro. Dice ahí, es la suma de los lados de un polígono. Ustedes saben que para calcular el perímetro de una función, lo único que tienen que realizar es sumar todos sus lados. El área puede ser definida como la medida de una superficie y el volumen corresponde al espacio que la forma ocupa. Por lo tanto, es la multiplicación de la altura por el ancho y por el largo. El volumen sirve, por ejemplo, cuando queremos calcular la cantidad de agua de una piscina. Es decir, aquí en volumen ya va a estar involucrado lo que es una altura. Esos son conceptos muy básicos que de alguna manera ya todos manejamos, lo que es perímetro, área y volumen. Pasamos al siguiente punto, en donde tenemos que checar cuáles son los cuerpos geométricos. Dice, un sólido o cuerpo geométrico es una figura geométrica de 3 dimensiones. Tiene un largo, un ancho y un alto. Que ocupa un lugar en el espacio y en consecuencia tiene un volumen. Aquí podemos observar la imagen. Tiene un alto, un ancho y un largo. Los cuerpos geométricos pueden ser poliedros y cuerpos redondos. Aquí tenemos una imagen de los poliedros. Todas sus caras son planas y los cuerpos redondos dice que tienen al menos una cara curva. ¿Cuáles son los elementos de estas figuras? Tenemos que tienen caras, tienen aristas y tiene vértices. Esto es para los poliedros. Ahora para los cuerpos redondos tiene un radio basal y tiene una altura. Entonces aquí podemos ver en la imagen cuál es cada uno de estos elementos. Por ejemplo, el vértice es el punto que tenemos acá que une nuestras dos líneas. La arista es esta parte de acá. Nuestra cara lateral se podría decir que los lados. Nuestra base y aquí también tenemos nuestra base. De este lado tenemos el radio basal, que está acá, la base, la altura, y la base también la podemos encontrar en la parte de abajo. Ahora, la definición de poliedros. La palabra poliedro proviene del griego y significa que tiene muchas caras. Los poliedros son cuerpos geométricos cuyas caras son todas polígonos. ¿Cuáles son los polígonos? Son las figuras geométricas planas. Por lo tanto, tienen todas sus caras planas. Los elementos de un poliedro son caras, aristas y vértices. Entonces aquí podemos ver otra imagen en donde tenemos una figura y nos dice que las caras son las superficies planas que forman el poliedro, las cuales se interceptan entre sí. Entonces podemos ver aquí esta cara de acá hay otra cara más. Estas se llaman caras laterales, estas que tenemos acá, y esta es una cara basal. ¿Voy bien o vamos rápido? Vamos bien. Vamos bien. Bueno, entonces seguimos. Tenemos la definición de aristas. La línea que une dos caras se denomina aristas. Por ejemplo, en un cubo hay 12 aristas. Aquí podemos observar que nos maneja, que aquí tenemos una arista. De este lado, aquí, podemos observar otra arista más. Los vértices. ¿Cuáles son los vértices? Son los puntos donde se interceptan 3 o más aristas.
Aquí podemos ver nuestro ejemplo. Si se fijan, aquí tengo un vértice. Tengo 1, 2 y 3 aristas. De este lado tengo 1, 2 y hacia la parte de atrás tendríamos otra arista. En este punto de acá tenemos 1, 2 y 3. ¿Sí las pueden observar ahí? Nuestro tercer punto son la clase de poliedros. Tenemos que vamos a definir a dos tipos de poliedros. Los poliedros regulares y los irregulares. ¿Alguno de ustedes saben cuáles son los regulares o irregulares? ¿Alguien que guste participar? A ver, voy a decir un nombre ahí. Julián Guillermo. No, pero no tengo idea de cuáles son. No tiene idea. A ver, Creo, o ha de ser que tienen unos... Ah, no. Profe, Son los que tienen sus caras iguales, los poliedros. poliedros son los que tienen sus caras iguales. Los poliedros regulares. Ah, regulares. No sé quién más Entonces iba ha a de hablar. ser las que tienen sus caras iguales, pero una desigual, ¿no? Ah, por ahí, porque son regular, o sea, no está complejo. A ver, vamos a ver la definición. Dice, poliedros regulares son aquellos cuyas caras son todas polígonos regulares iguales y coincide el mismo número de ellas en cada vértice. Los poliedros irregulares es cuando los polígonos o sus figuras geométricas que lo forman no son todas iguales. Por ejemplo, una piedra preciosa tallada o los caireles de una lámpara. Dice, la representación gráfica de los cuerpos geométricos en general presenta la dificultad de que teniendo 3 dimensiones, solamente pueden representarse en el plano de 2 dimensiones, por lo cual se recurre a una técnica de dibujo que se llama perspectiva, que permite dar sensación tridimensional. Entonces aquí podemos ver la imagen. Tenemos un poliedro regular, dice, existen solo 5 poliedros regulares. Tenemos el tetraedro, un cubo, un octaedro, dodecaedro e icosaedro. ¿Alguien me puede decir cuántos lados tiene el dodecaedro? 12. 12. Icosaedro. 12. 12, Sí, 12. porque dice do, Y el dodecadro de icosaedro. docena. Bueno, vamos a ver el primero. Dice, el tetraedro, compuesto por 4 caras con formas de triángulos equiláteros. Y recuerden, los triángulos equiláteros, ¿qué característica tienen? ¿Cómo son sus lados? Todos sus lados son iguales. 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 Exactamente. Todos sus lados son iguales. Entonces podemos observar esta figura que está formada por 4 triángulos. Tenemos 1, 2, 3 y en la parte de abajo 4. Tienen 4 vértices y 6 aristas. Entonces el cubo está compuesto por 6 caras cuadradas, motivo por el cual se le conoce también con el nombre de hexaedro regular, cuerpo con 6 caras. Este tiene 8 vértices y 12 aristas. El octaedro, compuesto por 8 caras en forma de triángulos equiláteros, en forma de 2 pirámides unidas por su base. Tiene 6 vértices y 12 aristas. El que sigue es el dodecaedro,
compuesto por 12 caras en forma de pentágono. Tiene 20 vértices y 30 aristas. Y por último, el icosaedro, compuesto por 20 caras con forma de triángulos equiláteros que tienen un eje plano hexagonal. Tiene 12 vértices y 30 aristas. Aquí podemos observar las dos imágenes. Aquí ya está en perspectiva o ya con su volumen. Y aquí está de manera extendida. Esto sería lo que nosotros tendríamos que dibujar, por ejemplo, en una hoja para poder convertir a esta figura. No sé si alguna vez hicieron algún cubo. Ya ven que para dibujar un cubo lo que hacemos es esta imagen de acá. Únicamente le agregamos unas pestañitas para poder pegar cada uno de sus lados. A ver quién sale y quién entra cada rato, pues. Una disculpa, pero me pedía acceso a uno de sus compañeros, por eso me tuve que salir de la pantalla. Entonces, ¿alguna duda de estos elementos que acabamos de ver ahorita? No. No, ninguna. No, Bueno, ahorita recuerden ninguna. que No, yo creo que en esta semana ya queda listo lo de su acceso a la plataforma de la escuela. Y toda esta información que les estoy mostrando está ahí en la plataforma. O sea, si ahí tienen alguna duda, hay algo que no quedó claro, pueden acceder. Es el libro que se llama Conceptos de Geometría y Trigonometría. Entonces, pasamos a la clasificación de poliedros irregulares. En esta clasificación podemos encontrar lo que conocemos como prisma o la pirámide también. Dice, los prismas y pirámides son cuerpos geométricos cuyas caras son todas polígonos. Los prismas tienen dos caras paralelas e iguales, llamadas bases. El resto de sus caras son paralelogramos. Las pirámides tienen una base y el resto de las caras son triángulos. Pues aquí podemos ver el primer ejemplo, que es el del prisma. Dice, está constituido por dos bases poligonales e iguales y sus caras laterales son paralelogramos. Según el número de lados de la base, se le da su nombre. Por ejemplo, puede ser un prisma triangular, un prisma cuadrangular, prisma pentagonal, prisma hexagonal, etc. Entonces aquí podemos observar en la imagen. Aquí en la figura que está como base, tenemos un hexágono. Por lo tanto, este será un prisma hexagonal. Podemos observar también que tiene dos líneas paralelas acá, que es lo que nos mencionaba, como sus bases laterales. Tenemos cuál es su cara lateral, su arista lateral, sus vértices y su arista básica. Dice, el prisma es recto cuando su eje es perpendicular a las bases y oblicuo cuando el ángulo entre el eje y la base es diferente a la base 90. Si el prisma es cortado de tal manera que la sección producida no sea paralela a una de sus bases, recibe el nombre de prisma truncado. Y aquí tenemos un ejemplo de un prisma recto, porque podemos observar que su ángulo es de 90 grados. Y aquí un prisma oblicuo. Podemos observar que el ángulo que forma aquí ya no es de 90. La pirámide es una figura tridimensional constituida por una base poligonal y por caras laterales cuyas aristas concurren en un punto al espacio llamado cúspide o vértice común, que es este punto de acá. Por lo tanto, las caras laterales serán triangulares. Todas las caras laterales que podemos observar acá son triangulares. El eje o altura de la pirámide es la línea que va del vértice al centro de la base, es decir, de este punto al centro de nuestra base. Esa será nuestra altura. La pirámide se llama rectangular cuando el eje es perpendicular al centro de la base.
En un caso diferente se llama oblicua, y aquí tenemos las dos representaciones, pirámide recta y pirámide oblicua. La porción de pirámide comprendida entre la base y la sección producida por un plano que corta sus caras laterales se llama tronco de la pirámide o pirámide truncada. Entonces aquí podemos observar en un cuadro comparativo las diferentes cosas que les acabo de mencionar, que son las caras, aristas, vértices de nuestros poliedros. Tenemos el nombre de cada uno de ellos, su dibujo, cuántas vértices tiene, cuántas aristas y cuántas caras. Tenemos el tetraedro, cubo o hexaedro, octaedro, dodecaedro, isocaedro, prisma triangular, prisma rectangular, prisma pentagonal, prisma hexagonal y pirámide cuadrangular. También tenemos una definición que son los cuerpos redondos. Tenemos el cilindro, el cono y la esfera, son cuerpos redondos. Aquí está la imagen, cilindro, esfera y cono. El cilindro es una superficie cilíndrica que se forma cuando una recta denominada generatriz gira alrededor de otra recta paralela denominada eje. También lo podemos definir como el cuerpo que se genera cuando un rectángulo gira alrededor de uno de sus lados. El cilindro tiene dos bases circulares y una superficie curva. ¿Cuáles son los elementos del cilindro? Tenemos aquí eje, bases, altura, generatriz, radio y centro. El eje es el lado alrededor del cual gira el rectángulo. Las bases son los círculos paralelos y congruentes que se generan al girar estos lados del rectángulo. Cada uno de estos lados es el radio de su círculo y también el radio del cilindro. Aquí podemos ver nuestra imagen y si nosotros quisiéramos realizarlo con una hoja, tendríamos que dibujarlo de esta manera. Ahora el cono. El cono es un cuerpo geométrico generado por un triángulo rectángulo al girar en torno a uno de sus catetos. El cono tiene una base circular y una superficie curva. Entonces podemos observar aquí el cono y para poder representarlo tendríamos que realizar esta figura que tenemos acá. Ahora los elementos del cono son su eje, su base, su generatriz, una altura y un centro. Y aquí podemos observarlo en la imagen. Tenemos su base, su vértice, una superficie lateral y esta parte de acá es nuestro radio. Si la altura coincide con su eje, el cono es recto. Si el eje y la altura no coinciden, el cono es oblicuo. Esto pasa igual que en las otras figuras que vimos. Aquí nuestro ángulo podemos observar que es un ángulo de 90 grados. En cambio aquí el ángulo que va del punto A al punto C ya no es igual a 90 grados. Por último tenemos una esfera y nos dice que la esfera es el sólido generado al girar una semicircunferencia alrededor de su diámetro. Si ustedes tienen esta porción de la circunferencia y si la hacen girar sobre este mismo eje, lo que estamos logrando es formar esta esfera de acá. ¿Cuáles son los elementos de la esfera? Tiene una generatriz, un centro de esfera, su radio de la esfera y el diámetro de la esfera. La esfera tiene una sola cara curva. Todos los puntos que forman la superficie esférica equidistan de uno fijo llamado centro. Equidistan quiere decir que tienen la misma distancia y que corresponde al centro de semicircunferencia que gira. Sus cortes. Una esfera puede ser cortada por un plano que pasa por su centro. De esta forma se obtienen dos semiesferas y el plano deja como borde un círculo máximo.
que sería la ilustración que aparece acá. Si hacemos un corte a la mitad, podemos ver que tendríamos dos semicircunferencias. Si el plano corta la esfera sin pasar por su centro, se obtienen dos casquetes esféricos, que sería el ejemplo que tenemos acá. Esto lo hice de manera rápida, porque más o menos ya yo creo que todos tenemos un vago conocimiento acerca de todas estas figuras. O no sé si tengan ustedes alguna duda o algo que quieran comentar. Significado de casquete. Perdón. ¿De qué No, son no hay los ninguna duda. casquetes? No escuché la pregunta. De los casquetes, no, ¿qué es esa cosa? Ok. Es la forma que hace la figura a la hora que lo cortamos. Ah, bueno. Por ejemplo, aquí, si usted corta exactamente en la mitad, lo que se forman son semiesferas. Pero si usted corta aquí, ya prácticamente no tenemos una esfera completa o una semiesfera. Lo que estamos teniendo es nada más una porción de esta esfera que se le conoce como casquete. La definición sería como un gorro o un casco. Ah, bueno, gracias. ¿Alguna otra duda? No. No, gracias. Bueno, entonces lo que sigue es las fórmulas de perímetro, área y volumen. Vamos a empezar con la parte de las preguntas porque yo creo que ya se me aburrieron de que yo esté hablando nada más. Así que No, profe, siga. yo creo que todos saben calcular perímetro, área y volumen. Entonces vamos a checar. ¿Me pueden decir cuál es la fórmula para calcular el área de la circunferencia? Y por radio al cuadrado, ¿eh? Sobre 2. Base sobre 2 es triángulo. sobre 2, ¿no? Base sobre altura sobre 2. Es pi por radio al cuadrado, creo. Sí, pues radio. Sí, pi por radio al cuadrado. Y por diámetro. radio al cuadrado. Por Entonces, radio al ¿quién da más, cuadrado. quién da menos? Y Por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. A ver, ¿y para calcular su perímetro? Y por diámetro. Y por diámetro. Y por diámetro. A ver, otra figura. El área del triángulo. Base por altura sobre 2. sobre 2. Base por altura sobre 2. Y la de un trapecio. Así que chiste. Ángulo, perímetro. El área. Igual sería, creo que es radio igual. ¿Eh? El trapecio no tiene radio. Diámetro. Creo base por No, altura. es base por altura. Sí, es base por altura sobre 2. No, sin el sobre 2. Sobre 2. Es solo base por altura. Es la base mayor más la base menor sobre 2 por la altura. Exactamente. ¿Y cuál es Base un mayor trapecio? Lo googleó, Anda googleando. más base menor por altura sobre 2. Anda googleando. Sí, yo creo, Es ¿verdad? hacker. Bueno, a ver, voy a No compartir. lo pierdan de vista. Neado. De veras son tremendos ustedes. Compartir la pantalla para que miremos todas las fórmulas. Entonces, aquí tenemos todas las fórmulas. Tenemos, por ejemplo, el cuadrado, su fórmula de área y de perímetro.
El triángulo, cómo calcular su área y su perímetro. El rectángulo, un paralelogramo, sería base por altura. Un rombo, Diámetro. ¿cómo? Diámetro mayor por diámetro Exactamente. Que sería el diámetro mayor es el punto que está aquí, o sea, el lado más largo, a su lado más pequeño. Sobre 2, una cometa es exactamente igual que la del rombo. El trapecio, tenemos base mayor más base menor por altura sobre 2. Estoy hablando de las fórmulas de área nada más, ¿eh? El círculo, pi por radio al cuadrado. Un polígono regular, su área se calcula como perímetro por apotema sobre 2. Entonces nos dice que la n es el número de lados y la a es nuestro apotema. ¿Alguien me puede decir la definición de apotema? La distancia del centro del polígono a uno de sus vértices. A uno de sus Ah, no, vértices. a la mitad de sus lados. A Desde la uno de sus mitad de lados. sus lados, exactamente. Aquí Lo está viendo el googleó. dibujo, ¿verdad? Google. No, lo hizo por el dibujo. Googleado. Si recuerden, el apotema va a ser que va del punto centro a la mitad de cualquiera de nuestros lados. Entonces ya tenemos el apotema, el perímetro, y viene una corona circular que está formado por un círculo más grande y otro círculo más pequeño. Por eso dice R mayúscula, que sería el radio del círculo mayor, por la R minúscula. O sea, prácticamente lo que estamos calculando es lo que está en color amarillo. El sector circular es esta porción de acá, donde tenemos que va a ser igual a pi por radio al cuadrado por n entre 360. ¿Por qué entre 360? Porque recuerden que la vuelta completa en ángulos son 360 grados. Y aquí n, este signo o este símbolo que tiene aquí, se refiere al grado. Quiere decir que aquí pondríamos el valor que tengamos de estos grados. Seguimos y podemos ver la fórmula para calcular el cubo, calcular su área y su volumen. La del cilindro, la de ortoedro, prisma recto, la del cono, un tronco de cono. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Simplemente le quitaron una sección al cono. La de la esfera, de una pirámide, un tetraedro regular, un octaedro regular, un tronco de pirámide, un casquete esférico. Como pueden ver aquí es como que si fuera un casco lo que tiene la esfera, esta parte de que está de color amarillo. Un uso, cuña esférica, que es esta porción de acá. Una zona o segmento esférico, que podemos observar aquí en color amarillo. Entonces aquí en esta página tenemos todas las fórmulas que podemos ocupar. Todas las fórmulas que podemos encontrar aquí para calcular nuestras figuras geométricas. ¿Hay alguna duda? No, No, todo claro. Bueno, entonces continuamos. Los voy a poner a calcular áreas y perímetros, ¿no? échale. A ver, el siguiente punto es ángulos y triángulos. Permítame antes de continuar. Es que estaba yo explicando, pero no les había yo.
Profe, para sacar la altura es, creo que raíz cuadrada Ahí está. de un lado al cuadrado, ¿no? Sí, pero vamos a por partes. Tenemos aquí nuestra figura, imagínense que ese es un triángulo isósceles. Tenemos dos lados iguales que miden 3 centímetros, vamos a decir que son estos dos, y este otro mide 5 centímetros. Entonces, uno de sus compañeros mencionó que lo que hizo, que era base por altura sobre 2, es una de las fórmulas, ¿no? Es base por altura sobre 2. Pero aquí no tenemos la altura. Su compañero lo que hizo fue utilizar la base 5 y 3 altura. Pero recuerden que eso no es altura, eso es un lado nada más. Si quieren calcular la altura, tiene que ir desde uno de nuestros vértices hasta la mitad de un lado, que sería el lado opuesto. Entonces, esta altura, ¿cómo la van a calcular? Ustedes pueden observar que aquí ya se forman dos triángulos rectángulos. Entonces, si yo hago mi dibujo aquí, tendríamos así. Este lado sigue siendo 3 centímetros, pero este lado de aquí, que es la base, como se está dividiendo entre 2, ya no sería 5, sería la mitad, que sería 2.5. 5. 2.5. Entonces tendríamos que calcular este otro lado de acá, y lo que pueden emplear se llama teorema de Pitágoras, que prácticamente aquí están utilizando conocimientos previos que ya tienen. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el teorema de Pitágoras? Este teorema de Pitágoras es uno de los temas que vamos a ver en geometría y trigonometría, pero es uno de los últimos temas. Vamos a adelantarnos un poquito para resolverlo así como lo hicieron, y después les voy a decir otro método para resolverlo sin utilizar el teorema de Pitágoras. Aquí me comí, perdón. Ahí está. Ahora, ¿quién me puede decir la fórmula del teorema de Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma cuadrática de los catetos. Exactamente. ¿Quién es nuestra hipotenusa? Es nuestro lado más largo, que sería este que vale 3 centímetros. Entonces aquí vamos a utilizar letras. Le voy a poner que este es C. Esta le voy a poner que es A. Y este es B, por decir algo, cualquier letra que ustedes quieran. Entonces, la hipotenusa al cuadrado, vamos a escribir C al cuadrado, es igual a la suma de los dos catetos, también elevados al cuadrado. Cuando lleguemos a ese tema vamos a ver el porqué de esa fórmula. Ahorita nada más vamos a resolverlo. Pero yo la letra que conozco, la que quiero encontrar es la letra B. Entonces de aquí puedo realizar un despeje. Y la A que está sumando pasaría al otro lado restando y me quedaría B al cuadrado igual a C al cuadrado menos A al cuadrado. Pero yo lo que necesito no es B cuadrada, es B. Entonces, lo contrario del exponente al cuadrado sería una raíz. Aplicamos raíz a ambos lados de la igualdad y es C al cuadrado menos A al cuadrado. Entonces ya puedo hacer la sustitución en esta fórmula para saber cuánto vale B y ahora sí utilizar la fórmula que conocemos de base por altura sobre 2. Entonces, C vale 3, pero es 3 al cuadrado menos 2.5 elevado al cuadrado. Entonces, utilicen su calculadora y me dicen cuánto le da esa raíz cuadrada. ¿El resultado? 1.65. ¿Cuánto les da el valor de B? 1.65. 1.65. A ver, 1.65. Así me dijeron, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, entonces ya saben cuánto vale B. Pues haciendo la sustitución de base por altura sobre 2, utilizando el teorema de Pitágoras, tenemos que el área es igual a base por altura sobre 2. Mi base es 2.5. Perdón, sería la base de este triángulo de acá, el que está en color azul, porque ese es el área que queremos calcular.
sería entonces 5 centímetros por su altura, que ya la determinamos, que fue 1.65 sobre 2. Entonces, ¿cuánto nos da ese valor? 4.14. 125 me da a mí. Sí. Bueno, esa sería una opción, pero ya vieron todo lo que trabajaron. Es 2.75, no sé, aquí sus compañeros, a ver, vamos a revisar. Dice uno de sus compañeros que está mal el valor de B. Es 3 al cuadrado menos 2.5 al cuadrado. Es 2.75. No, 1.65. ¿Será? ¿Sí está correcto? ¿Sí? Es que 2.75 es antes de sacarle la raíz La cuadrada. raíz, exactamente. Bueno, ya se dieron cuenta de todo lo que trabajaron para poder calcular el área, utilizando teorema de Pitágoras. El perímetro no hubo problema porque simplemente es la suma de todos sus lados. Pero no sé si alguna vez escucharon la fórmula de Herón de Alejandría. ¿Ya la habían escuchado? No. Sí, Sí, pero no me acuerdo. no me acuerdo. Bueno, en esta fórmula es más sencilla porque ya no tienen que calcular ningún otro dato. Por ejemplo, la fórmula es la siguiente. Área es igual a S por S menos A por S menos B por S menos C. Las letras A, B y C se refieren a cada uno de los lados del triángulo. Y la letra S es el semiperímetro que se va a calcular sumando todos los lados A más B más C y se divide entre 2. Ese es nuestro semiperímetro. Entonces, A, B y C son los lados. Entonces, simplemente, ¿qué hacemos? Tenemos como datos 3, 3 y 5. Vamos a decir que A es igual a 3, B es igual a 3 y C es igual a 5. Para hacer la sustitución de los datos que tenemos ahí. Entonces, primero calculamos el perímetro, pero eso ya lo hicieron porque era el primer punto. Y les dio que el perímetro era igual a, ¿cuánto decía? 11 centímetros, ¿verdad? Entonces, perímetro es igual a 11 centímetros. Por lo tanto, la S va a ser igual a 11 sobre 2. ¿Sí estamos bien ahí? Sí. Entonces ya tengo mi semiperímetro. Puedo trabajar con punto decimal o dejar ahí la fracción, no sé qué se les haga más fácil a ustedes. Entonces, tengo mi área y va a ser la sustitución de mis datos. S es 11 medios. Si quieren poner decimal, pueden poner el decimal. S menos A. S vale 11 medios menos A, que es 3. 11 medios menos 3, porque es el valor de B. Y C, que sería 11 medios menos C, que es 5. Y ahí tenemos todos los datos para hacer nuestra sustitución. Y ese valor nos tiene que dar exactamente lo mismo. Tenemos 11 medios menos 3, ¿cuánto es? Tengo 3 enteros, ¿cuántos medios son? Son 11. ¿Cuánto? Son 6. Son 6 medios. Son 6 medios. Entonces tengo 11 medios menos Quedan 6 5 medios. medios. Quedan 5 Nos medios. queda 5 medios. Lo mismo va a pasar para el segundo. Y en el tercero tenemos 5 enteros. Entonces serían 10 medios. Y me va a quedar entonces
1/2. Podemos realizar la multiplicación. En el denominador es 2 por 2 por 2 por 2. Sería 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Recuerden que en la multiplicación es numerador por numerador y denominador por denominador. Tengo 16 y en el numerador, ¿cuánto vamos a tener? 2 a la Vamos a cuarta. hacer algo. Vamos a multiplicar 11 por 1 y 5 por 5, que es 25. Ahorita les voy a decir por qué. Ustedes tienen esta raíz cuadrada. 11 por 25 entre 16. Si ustedes realizan la multiplicación, que sería 11 por 25, nos da 275. Entonces, si queremos sacar una raíz cuadrada de 275, vamos a tener que no es una raíz cuadrada exacta. Pero, ¿qué hacemos cuando tenemos una fracción? Porque podemos ver que el denominador sí tiene raíz cuadrada exacta. Entonces, ¿qué hago? Voy a separar numerador y denominador. De tal manera que a los dos les estoy aplicando raíz. Ahora, 11 no tiene una raíz cuadrada exacta, pero 25 sí tiene raíz cuadrada exacta. Lo que tengo aquí es exactamente lo mismo que estoy escribiendo acá. De tal manera que me va a quedar raíz cuadrada de 25 es 5. Raíz cuadrada de 16 es 4. Y el que no tiene raíz cuadrada queda exactamente así. Que es lo mismo si ustedes van a su calculadora y meten 275 y le sacan raíz cuadrada, les va a aparecer 5 raíz de 11. Compruébenlo, por favor. ¿Tienen a la mano su calculadora? No. Cuando la tengan en mano. Entonces, esto ya nos da un valor de 4.14. ¿De acuerdo? Utilizando la fórmula de Herón de Alejandría, aquí salió en fracción, pero no siempre va a salir en fracción. Con la fórmula de Herón de Alejandría simplemente necesito calcular el perímetro y el semiperímetro. Y como ya voy a tener cada uno de sus lados, hago la sustitución y para las dos llegamos a el mismo resultado, 4.125 y 4.14. Aquí en la del teorema de Pitágoras varía un poco por la cuestión de los decimales, que estuvieron trabajando con decimales. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Todo bien. ¿Cuántos decimales ocupa normalmente? Mire, de soy sincera, a mí no me gusta que utilicen decimales. Yo prefiero que trabajen con fracciones. Porque si no empiezan con que, profe, es que yo lo redondeé a 2, yo lo trunqué a 2. O sea, recuerden que no es lo mismo redondear que truncar. Ajá, sí. Entonces, si les salen fracciones, mejor trabajen con fracciones. ¿La fórmula de Herón se aplica para cualquier triángulo o solo para triángulos isósceles? Quítense el miedo a las fracciones, no pasa nada. Para triángulos isósceles. También, Solo- ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Puede ser escaleno también. Perdón, ¿me Cualquier tipo escuchan? de... Porque me marca que mi internet está inestable. ¿Me escuchan? Sí. Ok, a veces se corta un poco, pero sí se escucha. Sí, es que me está marcando que el internet está fallando, por eso les decía. Perdón, isósceles, equilátero o escaleno. Sí, cualquiera de los tres. Porque estamos trabajando con lados.
Entonces, a ver, vamos a ver otra figura. A ver. Mm. A ver, el último problema que van a resolver es el siguiente. Encuentre el área de un paralelogramo que mide 6 centímetros de base y 2.5 centímetros de altura. ¿Cuánto de altura? 2.5.